La verdadera identidad de Alejandro finalmente fue revelada. ¿Quién hubiera pensado que el que más parecía un zombie era en realidad un joven bien parecido con ojos verdes brillantes? Más sorprendente aún, era el primer niño jamás nacido entre dos zombies. Siglos atrás, el mundo había sido tragado por un repentino brote de zombies. La humanidad, desesperada por sobrevivir, se vio obligada a esconderse en los rincones del mundo, construyendo enormes muros para mantener a los no muertos afuera. Con nada más que armas primitivas, lucharon por defenderse hasta que un día, la creación de una nueva división militar lo cambió todo. Sus miembros poseían un poder aterrador, a veces incluso más brutal que los propios zombies. En menos de 10 años, lograron hacer retroceder a los zombies. Los zombies capturados se convirtieron en generadores vivos, mientras que otros fueron subastados como mercancías en exhibición. Incluso construyeron zoológicos de zombies para entretenimiento de la gente. Los pocos zombies que escaparon formaron tribus dispersas, obligados a esconderse en los bordes del mundo. Se aferraron a la supervivencia bebiendo aceite desechado y buscando en la basura. Después de siglos de deambulaciones sin sentido, por fin, una zombie femenina comenzó a despertar sus pensamientos. No podía entender por qué los humanos eran tan fuertes o cómo construyeron la civilización. Así que comenzó a imitarlos. 3 comidas al día, acostándose temprano, despertando con el sol. Al final, llegó a una conclusión. La razón por la que los humanos podían construir civilización era que podían reproducirse. Los imitó, vagando por las calles todos los días tratando de atraer parejas. Un día, para su sorpresa, descubrió que realmente estaba embarazada. Después de 13 largos y agotadores meses, dio a luz al primer niño zombie y lo nombró Alejandro. Sin embargo, la infancia de Alejandro fue nada menos que miserable. Desde que su madre se convirtió en la única zombie embarazada, había sido blanco de miradas hostiles, acosada y rechazada por su propia especie. Una vez que Alejandro nació, la expulsaron completamente como una abominación. Para proteger y criar a su hijo, vagó por ciudades en ruinas, tratando de unirse a otros grupos de zombies, pero cada vez la rechazaban como a una paria. Finalmente, por el bien del futuro de Alejandro, decidió establecerse cerca de la sociedad humana, pero con su apariencia monstruosa, nunca podría acercarse abiertamente a los humanos. Así que le tocó al pequeño Alejandro de 3 años mendigar en las calles, apenas manteniéndolos vivos bajo el cuidado de su madre zombie. Alejandro creció lentamente, siempre viviendo en la ciudad disfrazado de humano. A medida que crecía, con la educación obligatoria impuesta por los humanos, Alejandro comenzó a asistir a la escuela durante el día. Por la noche, trabajaba a tiempo parcial en pequeñas tiendas. Gracias a su resistencia zombie, nunca se sentía cansado. Y los fines de semana, incluso, tomaba múltiples trabajos para ayudar con las cuentas. A veces se sentía abrumado por el impulso de devorar humanos, pero se obligaba a controlarse. Después de todo, su madre había arriesgado su vida para traerlo aquí, con la esperanza de que pudiera vivir como un verdadero humano. Así que hizo un voto silencioso, estudiaría duro, y un día, con sus propias manos, le compraría a su mamá un auto y una casa grande. Pero todo se hizo añicos cuando un repentino brote de zombies golpeó la ciudad. Para salvar a su compañero de clase mayor, Alejandro no tuvo más remedio que revelar su verdadera naturaleza y transformarse en zombie. En su primer día de trabajo, después de despedir al jefe de la tienda de leche en polvo No. 1, su vida dio un giro drástico. Ese día, Alejandro, de 17 años, comenzó a trabajar en un supermercado bajo la introducción de su compañero. Al verlo parado allí en blanco, el compañero lo regañó. ¿En qué estás pensando? Apúrate y ayuda. Al salir de su trance, rápidamente dio un paso adelante y tomó la caja de sus manos. Justo cuando ella dejó escapar un suspiro de alivio, notó inmediatamente las heridas en su rostro. Sin dudarlo, lo tiró detrás del mostrador, cuidando sus lesiones mientras preguntaba si lo habían acosado de nuevo. La verdad era que, como un zombi viviendo entre humanos, estaba aterrorizado de ellos. Su timidez lo convirtió en un blanco fácil para los acosadores. El compañero le dijo, los humanos son crueles, el acoso sucede todo el tiempo. Si sigues luciendo débil, por supuesto que te molestarán, pero si te defiendes, nadie se atreverá a meterse contigo. ¿Entendido? Con la cabeza baja, Alejandro murmuró suavemente, entendido. Justo entonces, el jefe del supermercado se acercó. Los clientes están aquí. Ve a saludarlos afuera. Un camión había llegado. Alejandro pensó que era Yongzi entregando suministros para los habitantes del pueblo, pero resultó ser un transportista cualquiera. El compañero se apresuró a las estanterías, buscando los productos solicitados, pero cuando se agachó para revisar las etiquetas, el jefe apareció de repente detrás de ella, sacando su teléfono para tomar fotos. Esta escena fue captada por Alejandro. Cuando el jefe dirigió su mirada hacia él, Alejandro instantáneamente miró hacia otro lado, balbuceando que no había visto nada. Aún así, el jefe lo agarró por el cuello y gruñó.
Chico, más te vale mantener la boca cerrada. Le ordenó a Alejandro que llevara al conductor al almacén para cargar mercancía. En el camino, el conductor le advirtió que el jefe era infame por aquí. Engaña a las chicas de la universidad con buenos sueldos y luego se aprovecha de ellas. Tu compañero puede que no escape de sus garras. La mente de Alejandro giraba, salvarla o permanecer en silencio. De repente, un rugido escalofriante resonó a lo lejos, un sonido que conocía muy bien. Zombies. Estaban lanzando un ataque sobre la ciudad. El conductor se asomó, escaneando las calles nerviosamente, pero Alejandro lo ignoró. Saltó del camión y corrió directamente de regreso hacia el supermercado. Cuando llegó, la vista ante él lo dejó atónito. Frente al supermercado de leche en polvo no. Uno, los humanos mordidos ya estaban mutando, y el jefe infectado empujó al compañero al suelo con una sonrisa torcida, forzando sus piernas a separarse. De todos modos estoy muriendo, así que antes de irme, eres mía. Pero antes de que pudiera terminar sus palabras, su rostro se endureció. Algo estaba mal. Su mejilla se torció y deformó mientras su cuerpo comenzaba a mutar. El compañero dejó escapar un grito agudo. Al escuchar eso, el corazón de Alejandro se sacudió. Se congeló, desgarrado por la indecisión. La advertencia de su madre resonaba en su mente. Esta ciudad no era fácil de alcanzar. Nunca causes problemas y nunca dejes que nadie vea tu verdadera forma. ¿Entendido? Por eso había soportado humillaciones todo este tiempo, tragándose cada insulto. Pero ahora, con su compañero en peligro, ya no podía contenerse. Su mano izquierda se transformó instantáneamente en una sierra gigante. Su rostro y cabello también cambiaron. Cambiando ante sus ojos, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en el Alejandro que todos conocíamos. Mientras los zombies gruñían, Alejandro cortó con un borde afilado, desapareciendo y reapareciendo detrás de ellos. La calle resonó con sonidos húmedos de corte. En un instante, los zombies fueron destrozados en pedazos. Justo cuando el jefe mutado extendió la mano hacia el compañero, un sonido repugnante resonó, su cuerpo fue partido en dos. Cuando el compañero se atrevió a abrir los ojos de nuevo, vio a Alejandro desmembrando el cadáver del jefe, murmurando entre dientes apretados. ¿Crees que puedes acosarme? Vamos, levántate y vuelve a intentarlo. Para entonces, el jefe no era más que trozos desmenuzados. Horrorizado, el compañero cerró los ojos con fuerza, incapaz de mirar más. Justo entonces, varios zombies se acercaron tambaleándose hacia ellos. Alejandro se puso en la puerta, bloqueando el camino. Su voz se volvió fría. Un paso más y estás muerto. Y así, en su primer día de trabajo, Alejandro partió a su jefe en dos. Después, incluso cobró su salario y compró carne casi podrida. Con el corazón latiendo, se dirigió a casa temiendo lo que vendría. Primer día en el trabajo y llámate al jefe. ¿Cómo se lo explico a mamá? No pasó mucho tiempo antes de que llegara a un edificio de apartamentos en ruinas. Se quedó en la puerta por un momento. Luego, finalmente, reuniendo su valor, empujó la puerta. Dentro, una hermosa zombie femenina estaba cocinando. Con una gran sonrisa llamó: Alejandro, regresaste, ven a sentarte. La cena está lista. Mientras tanto, después del asalto zombie en la ciudad, la policía había acordonado la zona. Una chica pelirroja estaba de pie frente a las ruinas, perdida en sus pensamientos. Como única sobreviviente del supermercado de leche en polvo no. 1, el compañero dio su declaración a los reporteros, pero nunca mencionó a Alejandro. Simplemente afirmó que estaba demasiado aterrorizada, se desmayó y no recordaba nada. Justo entonces, un subordinado se acercó a la chica pelirroja. Señorita, estas son las imágenes de vigilancia que recuperamos. En la pantalla había una escena impactante. Alejandro luchando contra un enorme rey cadáver de tipo A. La chica tomó la tableta de su subordinado. En pantalla, Alejandro estaba blandiendo su motosierra con una intensidad salvaje. El enorme rey cadáver de tipo A, varias veces más grande que él, ni siquiera tuvo la oportunidad de reaccionar antes de ser partido en dos. El subordinado señaló las grietas que corrían por la carretera y un rascacielos que fue partido en dos. Este pequeño zombie es vicioso. No solo desmenuzó al rey cadáver en carne molida, se devoró cada última pieza. La escena volvió a Alejandro en casa. Su madre le enderezó la ropa mientras le recordaba: cuando estés en la escuela, escucha a tus maestros. ¿De acuerdo? Su respuesta fue nada más que un fuerte eructo. La sonrisa de su madre desapareció mientras preguntaba con firmeza: Alejandro, ¿comiste algo sucio? Desconcertado, él soltó: no comí nada, y salió corriendo por la puerta, caminando por la calle, perdido en pensamientos sobre qué hacer a continuación. De repente, una mano se posó en su hombro. Una voz burlona resonó. ¿En qué piensas, representante de clase Alejandro? ¿Pensando en alguna chica bonita? Sorprendido, Alejandro se tensó. La chica ante él era Fernanda,
la hija del alcalde de la ciudad, con una madre que era un oficial de alto rango. Temiendo exponerse, Alejandro rápidamente desvió la mirada, murmurando mientras preguntaba, ¿qué quieres? Divertido, rió ella. Por supuesto que estoy aquí para clases particulares. Eres el mejor estudiante de todo el grado. Observando desde atrás, una chica susurró confundida. ¿Por qué la princesa de la ciudad se interesaría en un ratón de biblioteca? Otra se rió. Si estudiar pudiera matar zombies, tú también lo adorarías. Sosteniendo las notas de Fernanda, Alejandro frunció el ceño. Eres de una familia militar. Este algoritmo de actualización para partes nanomecánicas no debería estar mal, ¿verdad? Fernanda suspiró impotente. Es por ese extraño zombie que apareció en el centro de la ciudad ayer. Mi familia me dijo que investigara, pero aún tengo que seguir con mis estudios. Simplemente no quiero fallar bajo presión. Al escuchar eso, el corazón de Alejandro se apretó. Rápidamente forzó una expresión tranquila y cambió de tema bajo la excusa de repasar la lección. Justo entonces, la mirada de Fernanda se desvió hacia la ropa de Alejandro. Alejandro, ¿por qué tu camiseta se ve así? Antes de que pudiera terminar, un grito penetrante estalló desde adelante. Un Airbus A380 había chocado contra un grupo de pájaros, sus motores fallando instantáneamente mientras el enorme jet se precipitaba hacia abajo. El pánico estalló. Los civiles gritaron y se dispersaron en todas direcciones. Alejandro se congeló al ver la escena, instintivamente listo para correr con la multitud. Pero justo en ese momento, una mujer sosteniendo a su bebé tropezó y cayó directamente frente a él. Un shock le recorrió. Su cuerpo casi se transformó mientras se preparaba para cambiar. De repente, un fuerte estallido sonó detrás de él. El sonido provenía de un dispositivo brillante en la mano de Fernanda. Con un rápido cac de maquinaria, enjambres de nanobots se extendieron por su brazo. En menos de 2 segundos, un traje completo de armadura envolvió todo su cuerpo. Se agachó y luego se preparó, tomando una postura de carrera dirigida hacia el avión que caía. Con un fuerte silbido, se lanzó al cielo. En un abrir y cerrar de ojos, Fernanda apareció frente al avión que descendía. A medida que su brazo mecánico cambiaba a modo de ataque, la nanotecnología forjó una enorme espada de guerra directamente de la leyenda. Otro SHGG cortó el aire. El A380 fue partido en dos de un solo golpe. Los pasajeros gritando se derramaron como cometas cortadas cayendo hacia el suelo. En ese momento, Fernanda levantó su brazo, adoptando la pose de una lanzadora de jabalina mientras arrojaba su enorme espada hacia las calles de abajo. En un abrir y cerrar de ojos, el arma se dividió en innumerables espadas más pequeñas. Cada una perforó la ropa de los pasajeros con precisión milimétrica, incrustándose en los rascacielos que flanqueaban ambos lados de la calle. Los pasajeros colgaban en el aire, con los ojos muy abiertos y atónitos. En un instante se habían convertido en el paisaje más brillante y extraño que la avenida había visto jamás. Mientras tanto, Fernanda y el jet roto también cayeron al suelo con un estruendo, golpeando la tierra al mismo tiempo. El A380 se partió en dos, estrellándose pesadamente en la carretera, cada mitad golpeando lados opuestos. Cuando el peligro pasó, la multitud estalló en vítores. Esa es la armadura de nanotecnología de la joven. Increíble. Rodeada por el rugido de admiración, la confianza de Fernanda se disparó. Adoptó una pose genial, disfrutando de la adoración de las masas. Mientras tanto, al otro lado, la mujer que había caído antes abrió los ojos, solo para quedarse boquiabierta. Alejandro estaba sosteniendo todo el avión que caía con una sola mano. Lo lanzó a un lado con facilidad y luego extendió la mano para ayudarla a levantarse. Pero la mujer se echó atrás instintivamente. En sus ojos, Alejandro ya no era un salvador, era algo aterrador, algo ajeno. Pero cuando Fernanda giró la cabeza con curiosidad, los restos del avión bloquearon su vista, dejándola completamente inconsciente de lo que había sucedido. Después, los dos regresaron juntos a la escuela. En clase, el maestro daba una lección desde un grueso libro de historia. La mirada de Fernanda nunca se apartó de Alejandro, mientras él escuchaba atentamente la lección sobre la historia humana. Se reveló que esta era sobrevivió a la marea zombie gracias a un solo hombre. Hace mucho tiempo, había un brillante joven llamado Santiago, que se convirtió en el programador principal en una importante corporación tecnológica mientras aún era muy joven. Su talento atrajo la admiración de innumerables admiradores. Pero cuando comenzó el brote de zombies, todo cambió. El territorio de la humanidad se redujo una y otra vez hasta que solo quedó un continente, rodeado por el mar por todos lados. En la lucha contra los no muertos, lo que la gente necesitaba eran luchadores, no programadores. Así que este frágil joven, que solo sabía escribir, perdió su trabajo. Sin embargo, en el fondo, sabía que los programas que estaba escribiendo podían cambiar el futuro de la humanidad. Nadie le creyó, así que se encerró en su habitación, impulsado por pura fuerza de voluntad, programando día y noche sin descanso,
revisando y perfeccionando su trabajo una y otra vez. Los días se convirtieron en noches, y las noches en años. El que una vez fue un prodigio guapo, se convirtió finalmente en un viejo desaliñado y calvo. Al final, tuvo éxito en crear la primera armadura de nanotecnología con energía nuclear de la humanidad. En el mismo borde del colapso de la civilización, dio un paso adelante sin dudar y activó el traje. Con el poder bruto del primer mecha repelió los zombies y salvó el futuro de la humanidad. Desde ese día fue celebrado como un héroe. Aunque ha pasado el tiempo y los años se han desvanecido, sus descendientes heredaron su legado, protegiendo a la humanidad a través de las generaciones. Después de la lección, la clase zumbaba de emoción, pero los ojos de Fernanda seguían fijos en Alejandro, su mente en ebullición. No puede estar mal, su ropa. Él es el zombi de esa noche. Mientras tanto, Alejandro murmuró entre dientes. Los humanos ya tienen poderosas armas térmicas. Un solo proyectil puede convertir a los zombies en pasta. Entonces, ¿por qué necesitamos fósforos? Fernanda de repente interrumpió. Eres muy perspicaz. Tienes razón. Hay un secreto oculto detrás de todo esto. Te diré la verdad, pero primero tendrás que responderme una pregunta. ¿Trato? Cuando Alejandro asintió, Fernanda finalmente comenzó a hablar. Hace unos días descubrí accidentalmente a mi padre trabajando en algo horrible. Estaba equipando a los zombies con armadura de nanotecnología. Bajo su interrogatorio, su padre reveló la razón. Solo los zombies podían desatar el verdadero poder del mecha. La armadura puede tener energía infinita, pero para los humanos que la pilotan, drena una enorme resistencia. Solo los no muertos, con su resistencia ilimitada, podían fusionarse con ella a la perfección. A lo largo de los siglos, a medida que la línea de sangre de su familia se debilitaba, nunca pudieron restaurar el mecha a su forma original. Por eso se volvió hacia los zombies como sujetos de prueba. Fernanda había estado perpleja. Con las armas que ya tenemos, eliminar a los zombies es suficiente. ¿Por qué crear algo tan aterrador? La expresión de su padre se volvió sombría, porque todavía vivimos en una era en la que la extinción podría golpearnos en cualquier momento. Hay algo que ni siquiera sabemos si es humano o zombie, pero si decidiera, podría aplastarnos tan fácilmente como a una hormiga. Parece poseer vida eterna, existiendo desde tiempos antiguos hasta ahora, escondido en algún lugar de este mundo. Al escuchar esto, la cara de Alejandro se torció de shock. ¿Vida eterna? ¿Podría algo así existir realmente en este mundo? Fernanda respondió con frialdad. Créelo o no, este secreto ha sido transmitido a través de mi familia durante generaciones, y se decía que el nombre de ese ser era Juan Carlos. Está bien, ahora es mi turno de preguntar. En el centro de la ciudad, el que mató al rey cadáver y salvó a todos esos civiles, ¿fuiste tú? Alejandro se sobresaltó. Una alarma saltó a sus pies. Te has equivocado de chico. Sin esperar su reacción, salió corriendo de la habitación. Su escape en pánico solo agudizó la sospecha de Fernanda. Desde entonces, no importaba si Alejandro se cepillaba los dientes, corría o incluso iba al baño, Fernanda lo seguía en secreto. Después de la escuela, Alejandro se escabulló tan rápido como pudo, sin atreverse a perder un segundo. Fernanda, por supuesto, lo siguió de cerca. Este chico se cayó incluso cuando atrapé ese avión. Definitivamente está escondiendo algo. Mientras Alejandro miraba nerviosamente por encima de su hombro, de repente chocó con alguien y cayó duramente al suelo. Al mirar hacia arriba, encontró a varios matones de la calle bloqueando su camino. Fernanda, que acababa de alcanzarlo, vio todo desarrollarse, pero en lugar de intervenir, eligió observar en silencio desde la distancia. Sin decir una palabra, uno de los matones lanzó un puñetazo directo a la cara de Alejandro. Temiendo que defenderse expusiera su identidad y obligara a su madre a mudarse de nuevo, deliberadamente actuó como un débil, haciendo un acto patético. El matón rubio le arrebató el libro a Alejandro y se burló. Así que solo eres un perdedor quebrado, ¿eh? ¡Qué desperdicio de mi tiempo! Con eso, pateó a Alejandro con fuerza, haciendo que cayera al suelo. Riéndose, la pandilla se alejó por la calle. Al observar el estado miserable de Alejandro, Fernanda finalmente comenzó a descartar sus sospechas. Se dio la vuelta, convenciendo a sí misma. ¡Qué tonto Alejandro! Supongo que me preocupé por nada. Mientras tanto, Alejandro se agachó para recoger sus libros esparcidos. De repente, una mano se extendió, levantando uno de ellos y sosteniéndolo hacia él. Alejandro lo tomó rápidamente con una sonrisa agradecida, agradeciendo al extraño una y otra vez. Pero en el siguiente momento, esa misma mano se posó firmemente en su hombro y una voz dijo, «No está mal mantener tu temperamento bajo control. Eso es lo que hace a un buen zombi». Alejandro se congeló en shock ante esas palabras. Al mirar hacia arriba, se dio cuenta de que no era otro que el hombre que algún día se convertiría en su jefe, John C. Alejandro se puso de pie de un salto, gritando, «¿Quién demonios eres tú?». John sí se detuvo en seco ante la pregunta. Juan Carlos se transformó en su segunda forma, una escalofriante sonrisa curvándose en su rostro.
Recuerda esto, chico. Nunca malgastes tu temperamento en insectos. Una ola de aura asesina surgió hacia adelante, tan pesada que Alejandro ni siquiera pudo abrir los ojos. Cuando finalmente logró forzarlos a abrirse, la calle estaba vacía. John se había desaparecido sin dejar rastro. ¿Qué fue eso? Ese tipo. No es del todo humano. No es del todo zombie. Alejandro tragó saliva, su garganta seca. Esa presencia aterradora. ¿Me estoy volviendo loco? ¿Viendo alucinaciones? Lo que no sabía era que Juan Carlos lo estaba siguiendo desde las sombras, observando cada uno de sus movimientos. Antes de mucho, Alejandro llegó de regreso a la escuela. Al ver su estado desaliñado, sus compañeros empezaron a susurrar de inmediato. Mira, lo acosaron de nuevo. ¿No puede defenderse? ¡Oh, cobarde! El matón rubio, aún presumiendo, agitó su hoja de prueba física. Incluso si no puedo pilotar armadura de nanotecnología, convertirse en un soldado de mecha no está nada mal. En este mundo que adora la fuerza, los ratones de biblioteca como él no valen nada. ¿Y qué si es inteligente? Estudiar no matará zombies con armadura de nanotecnología. ¿Quién necesita nuevas armas de todos modos? Al escuchar sus voces burlonas, Alejandro bajó la cabeza y caminó silenciosamente hacia el aula. Fernanda observó todo desarrollarse, suspirando para sí misma. Parece que estaba pensando de más. Este chico no tiene nada que ver con la sed de sangre o la brutalidad, y aún así, una cosa aún la desconcertaba. El distrito central se suponía que era seguro. Los zombies siempre se mantenían fuera de los muros de la ciudad. ¿Cómo pudieron aparecer de repente aquí? Mientras tanto, Juan Carlos estaba de pie en la cima de un edificio, mirando hacia abajo a Alejandro. A su lado, Diego preguntó cautelosamente, Jefe, ¿realmente crees que ese chico puede convertirse en uno de nosotros? Juan Carlos, ahora de regreso en su primera forma, sonrió. ¿Quién sabe? Una prueba nos dirá todo. ¿No rescataste a ese pequeño ratón de laboratorio? Suéltalo y déjame darle un toque picante a las cosas. Lentamente levantó la mano, un resplandor verde enfermizo brillando. En el suelo vacío fuera del campus, gotas de sangre verde emergieron a la existencia. Las gotas se fusionaron, torciéndose en una secuencia de genes. La carne y los huesos comenzaron a tejerse de la nada. En cuestión de momentos, bajo el control de Juan Carlos, un ejército de zombies tomó forma. Con un repentino apretón de su puño, su cuerpo se transformó en su segunda forma. De inmediato, los zombies cobraron vida, sus ojos brillando con hambre. Entre ellos se alzaban colosales monstruosidades, algunas de más de 10 metros de altura. Se trepaban a los edificios circundantes, esperando solo la orden de Juan Carlos para descender sobre los humanos. Mientras tanto, Alejandro estaba sentado en clase, estudiando diligentemente, completamente inconsciente de que el peligro se acercaba. Al mismo tiempo, un hombre en un traje de negocios elegante apareció en las puertas de la escuela. Inhaló profundamente, saboreando el aire de libertad afuera. Luego, sin previo aviso, trozos de carne se deslizaron de su rostro. Aterrorizado, presionó la piel en descomposición de vuelta en su lugar con su mano, murmurando entre dientes. Casi me descubren. Esta debería ser la escuela que mencionó el señor Hay. Este hombre no era otro que el llamado zombie novato, uno de los raros no muertos con plena conciencia. Cayendo de rodillas, preguntó respetuosamente, Señor Hay, ¿qué desea que haga? Diego le lanzó un montón de archivos a sus pies y ordenó fríamente, ve y devora a cada humano en esta academia, la misma academia donde Alejandro estaba estudiando. Los ojos del zombi brillaron con deleite. ¿Mi primera misión es un festín como este? Perfecto. Desprecio a los humanos más que nada. Desde que podía recordar, había soportado tormentos interminables bajo la experimentación humana. Había jurado hace mucho tiempo recuperar todo lo que le habían robado, aniquilar a la humanidad y a sus descendientes por completo. Sin embargo, una inquietud se deslizó en sus pensamientos. Extraño, incluso el partido más fuerte no puede matarme. Entonces, ¿por qué el señor Hay me asignó tantos refuerzos? Esta pequeña academia debería ser una presa fácil, a menos que haya algo peligroso dentro. Aunque confiado en su fuerza, la precaución prevaleció. Mejor lo investigamos primero. Silenciosamente, se deslizó en la oficina del director, usando una máscara de amabilidad. Fingió ser cortés. Disculpe, señor. Podría usar su ayuda con algo. Mientras tanto, del lado de Alejandro, su excelencia académica le había ganado una aprobación especial de la Oficina de Educación para tomar un examen acelerado. Si obtenía una puntuación perfecta, se le permitiría una admisión anticipada en la universidad. Alejandro regresó a su asiento, emocionado de tener el papel del examen en la mano. Mientras termine esta prueba, por fin entraré a la universidad, pensó para sí mismo. Pero justo entonces, los altavoces de la escuela cobraron vida. Un mensaje ordenó a todos los estudiantes que se reunieran de inmediato en el gimnasio interior. Aunque reacio a dejar de lado su examen, Alejandro no tuvo más remedio que seguir el anuncio. En el escenario, el director aclaró su garganta y anunció,
Debido a circunstancias especiales, se ha asignado un nuevo estudiante a nuestra academia. Por favor, denle la bienvenida a Miguel. El director lanzó una mirada nerviosa a Miguel, quien subió al escenario y comenzó una presentación lenta y deliberada. Susurros recorrieron la multitud. ¿En serio? ¿Ya estamos en la preparatoria y alguien sigue transfiriéndose aquí? En ese momento, Alejandro fue empujado hacia adelante por un grupo de matones, terminando justo en la primera fila. La mirada de Miguel se bloqueó inmediatamente en él. Así que eso es la misión del señor Hay. Nunca iba a ser simple. Ya hay otro de nuestra especie aquí, lo que significa que esta escuela debe ser su territorio. Estos humanos son ganado. Menos mal que no entré a lo loco. Eso habría sido grosero. Decidiendo que no había necesidad de conflicto aún, Miguel optó por observar silenciosamente a Alejandro. Los primeros días de Alejandro se convirtieron en semanas. Y pronto pasó un mes entero. Durante ese tiempo, la vida de Alejandro giró en torno a solo dos cosas: estudiar y caminar hacia su próxima sesión de estudio. Miguel estaba completamente desconcertado. ¿Este chico nunca se alimenta? No me digas que estudiar es su sustituto de la comida. Y esa cara suya grita blanco fácil. ¿Qué tipo de zombie luce así? Pero justo cuando Miguel resolvió seguir observando, el matón rubio y sus secuaces se acercaron, buscando pelear con el nuevo transferido. El matón rubio le dio una palmada a Miguel en el hombro y se burló. Nuevo, te he visto merodeando todos los días. Ven conmigo. Tengo algo que decirte. Ya de mal humor, Miguel se animó al verlo. Momentos después, gritos resonaron desde la azotea de la escuela. Afortunadamente para ellos, Miguel solo asustó a los matones. No se comió a los tres idiotas. Se rió oscuramente. Deberías estar agradecido de que este no sea mi territorio. No soy exigente con la comida, pero si me comiera la presa de su territorio, imagino que se enojaría. Con eso, golpeó al matón rubio, haciendo que sus dientes delanteros volaran. Luego se dio la vuelta. Es hora de que ponga mis cartas sobre la mesa con Alejandro. Con tantos humanos en esta academia, debería darme una parte. A la mañana siguiente, Alejandro estaba sentado en clase, concentrado en sus estudios. Una tímida compañera se acercó, sosteniendo algo. Esto es ungüento para cortes. Ayudará a que tus heridas sanen más rápido. Y este es un spray de pimienta. La próxima vez que intenten acosarte, simplemente rocíalo en sus ojos. Con eso, extendió la mano y acarició suavemente a Alejandro en la cabeza. Luego salió rápidamente del aula. Mirando hacia ella, Alejandro quedó completamente desconcertado por el extraño gesto. Mientras tanto, Fernanda estaba espiando en secreto desde fuera de la puerta. También había venido a darle medicina a Alejandro. Observando la escena, infló sus mejillas con molestia. Estúpido Alejandro, supongo que me preocupé por nada. Justo entonces, se cruzó con Miguel al llegar para ver a Alejandro. La fragancia que irradiaba de él llamó inmediatamente la atención de Fernanda. Miguel abrió la puerta del aula de un golpe. Los estudiantes se quedaron boquiabiertos, susurrando: ¿Oíste? Ese nuevo chico derribó al matón de la escuela ayer. ¿Está aquí para meterse también con Alejandro? Miguel se acercó directamente al escritorio de Alejandro. Se sentó a su lado y dijo sin rodeos: Hermano, me viste desde el momento en que puse un pie en esta escuela, ¿verdad? Sé que este es tu territorio. ¿Qué tal si lo dividimos 70 hasta 30? Tú te quedas con el 70. Cuando Alejandro no respondió, Miguel continuó: Bien, 80 hasta 20. Aún sin respuesta, la expresión de Miguel se torció en incredulidad. No puede ser, hermano. ¿Me estás diciendo que ni siquiera me darás un porcentaje? Mira esta escuela llena de humanos. ¿Realmente puedes consumirlos todos tú solo? Los estudiantes cercanos observaron a Miguel rebajándose de esta manera, completamente desconcertados y sin poder entender de qué hablaban los dos. Cuando Alejandro permaneció en silencio, Miguel intentó de nuevo. Bien, ¿qué tal esto? Solo comeré lo que dejes atrás. La parte superior de las chicas es tuya. La parte inferior es mía. ¿Trato? Alejandro aún no respondió. La expresión de Miguel se torció en furia. He llegado a este punto y aún no estás de acuerdo, chico. Me estás menospreciando. Justo cuando Alejandro estaba a punto de murmurar: Lo que quieras no tiene nada que ver conmigo, Fernanda irrumpió en el aula gritando: Alejandro, mantente alejado de él. En el mismo instante, una lanza brilló desde su mano. Miguel ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que le atravesara el pecho, estrellándolo contra la pared del aula y clavándolo en el césped verde brillante del campo de fútbol afuera. Alejandro se congeló en shock ante el repentino giro de los acontecimientos. Los otros estudiantes gritaron aterrorizados. Fernanda avanzó, llamándolos: Es peligroso aquí. Todos a salvo. De pie ante la pared destrozada, sus ojos se fijaron firmemente en el cuerpo de Miguel clavado. Otra arma se materializó en su mano mientras gruñía: ¿Me tomas por tonta o ciega? Al escuchar eso, Miguel dejó caer toda pretensión. Entonces no me contendré.
Fernanda saltó al campo, aterrizando con un fuerte golpe. Rápidamente hizo señas a los estudiantes para que se dispersaran, gritando: ¡Es un zombi! No bien habían salido esas palabras de su boca cuando un estruendo ensordecedor estalló del cuerpo de Miguel. Su figura se hinchó grotescamente, los músculos retorciéndose. Momentos después, grotescos zombis comenzaron a salir de él. En un abrir y cerrar de ojos, el campo estaba cubierto de abominaciones de todo tipo. Al mismo tiempo, bandadas de zombis voladores inundaron el campus desde afuera. Con la invocación completa, Miguel rugió su orden: acerquen el área y capturen a todos los humanos vivos. Mientras los humanos corrían en pánico, Miguel giró los hombros con una sonrisa escalofriante. Pretender durante un mes fue agotador. Se siente bien volver a ser yo mismo. Fernanda activó inmediatamente su armadura. El traje de nanotecnología surcó su cuerpo en un destello de luz. Pero Miguel no mostró miedo. ¿De verdad pensaste que los humanos son los únicos que pueden jugar con juguetes así? Con un desgarrador rasgón, rasgó su camisa. Los ojos de Fernanda se abrieron en shock. Sujetado a su cintura había un antiguo dispositivo de transformación. A medida que se activaba, una energía oscura brillaba, y en momentos, un exoesqueleto irregular de nanotecnología envolvió su cuerpo. Este era el mismo proyecto en el que su padre había estado trabajando. La multitud que huía notó la conmoción, deteniéndose en seco para mirar hacia atrás. Y lo que vieron los dejó sin palabras. No puede ser. ¿Cómo puede un zombie estar usando armadura de nanotecnología hecha por humanos? Miguel sonrió, burlándose de ella. La señorita Fernanda debería agradecer a tu padre. Él es la razón por la que puedo manejar este poder. Al escuchar eso, un recuerdo de su infancia apareció en la mente de Fernanda. Su expresión se congeló en incredulidad. Tu nombre es Miguel. ¿Eres el zombie del viejo laboratorio de mi padre? Miguel rugió de furia. Así es. Fui uno de los primeros sujetos de prueba y ustedes, humanos, me esterilizaron. La crueldad de tu familia está grabada en mí para siempre. Hoy ajustaré cuentas viejas y nuevas. Fernanda se puso en posición de combate, con los ojos afilados. Suficiente charla. Ven a por mí. Miguel se lanzó, su puño cortando el aire como un proyectil. Fernanda reaccionó al instante, agachándose para esquivar. Balanceó su enorme espada en represalia, pero él pasó de largo con facilidad, rodeándola por detrás. Su ropa lo marcaba como el zombi de esa noche. Mientras tanto, Alejandro murmuró entre dientes: los humanos ya tienen poderosas armas térmicas. Un solo proyectil puede convertir a los zombis en pasta. Entonces, ¿por qué necesitamos fósforos? Fernanda de repente interrumpió. Eres muy perspicaz. Tienes razón. Hay un secreto oculto detrás de todo esto. Te diré la verdad, pero primero tendrás que responderme una pregunta. ¿Trato? Cuando Alejandro asintió, Fernanda finalmente comenzó a hablar. Hace unos días, descubrió accidentalmente a su padre trabajando en algo horrible. Estaba equipando a los zombies con armadura de nanotecnología. Bajo su interrogatorio, su padre reveló la razón. Solo los zombies podían desatar el verdadero poder del mecha. La armadura puede tener energía infinita, pero para los humanos que la pilotan, drena una enorme resistencia. Solo los no muertos, con su resistencia ilimitada, podían fusionarse con ella a la perfección. A lo largo de los siglos, a medida que la línea de sangre de su familia se debilitaba, nunca pudieron restaurar el mecha a su forma original. Por eso se volvió hacia los zombies como sujetos de prueba. Fernanda había estado perpleja con las armas que ya tenían. Eliminar a los zombies era suficiente. ¿Por qué crear algo tan aterrador? La expresión de su padre se volvió sombría, porque todavía vivimos en una era en la que la extinción podría golpearnos en cualquier momento. Hay algo que ni siquiera sabemos si es humano o zombie, pero si decidiera, podría aplastarnos tan fácilmente como una hormiga. Parece poseer vida eterna, existiendo desde tiempos antiguos hasta ahora, escondido en algún lugar de este mundo. Al escuchar esto, la cara de Alejandro se torció de shock. ¿Vida eterna? ¿Podría algo así existir realmente en este mundo? Fernanda respondió con frialdad. Créelo o no, este secreto ha sido transmitido a través de mi familia durante generaciones, y se decía que el nombre de ese ser era Juan Carlos. Está bien, ahora es mi turno de preguntar. En el centro de la ciudad, el que mató al rey cadáver y salvó a todos esos civiles, ¿fuiste tú? Alejandro V se sobresaltó. Una alarma saltó a sus pies. Te has equivocado de chico. Sin esperar su reacción, salió corriendo de la habitación. Su escape en pánico solo agudizó la sospecha de Fernanda. Desde entonces, no importaba si Alejandro se cepillaba los dientes, corría o incluso iba al baño, Fernanda lo seguía en secreto. Después de la escuela, Alejandro se escabulló tan rápido como pudo, sin atreverse a perder un segundo. Fernanda, por supuesto, lo siguió de cerca. Este chico se cayó incluso cuando atrapé ese avión. Definitivamente está escondiendo algo.
Mientras Alejandro V miraba nerviosamente por encima de su hombro, de repente chocó con alguien y cayó duramente al suelo. Al mirar hacia arriba, encontró a varios matones de la calle bloqueando su camino. Fernanda, que acababa de alcanzarlo, vio todo desarrollarse, pero en lugar de intervenir, eligió observar en silencio desde la distancia. Sin decir una palabra, uno de los matones lanzó un puñetazo directo a la cara de Alejandro V. Temiendo que defenderse expusiera su identidad y obligara a su madre a mudarse de nuevo, deliberadamente actuó como un débil, haciendo un acto patético. El matón rubio le arrebató el libro a Alejandro y se burló. Así que solo eres un perdedor quebrado, ¿eh? ¡Qué desperdicio de mi tiempo! Con eso pateó a Alejandro con fuerza, haciendo que cayera al suelo. Riendo, la pandilla se paseó por la calle. Al ver el estado miserable de Alejandro V, Fernanda finalmente comenzó a desestimar sus sospechas. Se dio la vuelta, convenciéndose a sí misma. ¿Qué estoy pensando? Debió ser solo una coincidencia con la ropa. Mientras tanto, Alejandro V se agachó para recoger sus libros esparcidos. De repente, una mano se extendió primero, levantando uno de ellos y ofreciéndoselo. Alejandro V lo tomó rápidamente con una sonrisa agradecida, agradeciendo al extraño una y otra vez. Pero en el siguiente momento, esa misma mano se posó firmemente en su hombro y una voz dijo: no está mal, manteniendo tu temperamento bajo control. Eso es lo que hace a un buen zombie. Alejandro se congeló en shock ante las palabras. Al mirar hacia arriba, se dio cuenta de que era nada menos que el hombre que un día se convertiría en su jefe, John C. Yo. David saltó a sus pies gritando: ¿quién diablos eres tú? John. Si se detuvo en seco ante la pregunta, Juan Carlos cambió a su segunda forma. Una escalofriante sonrisa se dibujó en su rostro. Recuerda esto, chico. Nunca desperdicies tu temperamento en insectos. Una ola de aura asesina se desató, tan pesada que Alejandro ni siquiera pudo abrir los ojos. Cuando finalmente logró forzarlos a abrirse, la calle estaba vacía. Jeon se había desaparecido sin dejar rastro. ¿Qué fue eso? Ese tipo. No del todo humano, no del todo zombie. Alejandro V tragó con dificultad, su garganta seca. Esa presencia aterradora. ¿Estoy simplemente quebrándome bajo presión, viendo alucinaciones? Lo que no sabía era que Juan Carlos lo estaba siguiendo desde las sombras, observando cada uno de sus movimientos. No pasó mucho tiempo antes de que Alejandro regresara a la escuela. Al ver su estado desaliñado, sus compañeros comenzaron a susurrar de inmediato: mira, lo volvieron a acosar. ¿No puede defenderse? ¡Oh, cobarde! El matón rubio, todavía jactándose, agitó su hoja de examen físico. Incluso si no puedo pilotar armadura de nanotecnología, convertirse en un soldado mecánico no está mal en absoluto. En este mundo que adora la fuerza, los ratones de biblioteca como él no valen nada. ¿Y qué si es inteligente? Estudiar no matará zombies con armadura de nanotecnología. ¿Quién necesita armas nuevas, de todos modos? Al escuchar sus voces burlonas, Alejandro bajó la cabeza y caminó en silencio hacia el aula. Fernanda observó todo lo que ocurría, suspirando para sí misma. Parece que estaba sobrepensando. Este tipo no tiene nada que ver con la sed de sangre o la brutalidad, y sin embargo, una cosa aún la desconcertaba. El distrito central se suponía que era seguro. Los zombies siempre se mantenían fuera de los muros de la ciudad. ¿Cómo pudieron aparecer de repente aquí? Mientras tanto, Juan Carlos estaba de pie en la azotea, mirando hacia abajo a Alejandro. A su lado, Diego preguntó con cautela: jefe, ¿realmente crees que ese chico puede convertirse en uno de nosotros? Juan Carlos, ahora de vuelta en su primera forma, sonrió. ¿Quién sabe? Una prueba nos dirá todo. ¿No rescataste a ese pequeño ratón de laboratorio? Suéltalo y déjame darle un toque picante a las cosas. Lentamente levantó su mano. Un resplandor verde enfermizo brilló, y en el suelo vacío, fuera del campus, gotas de sangre verde comenzaron a manifestarse. Las gotas se fusionaron, retorciéndose en una secuencia de genes. La carne y el hueso comenzaron a formarse de la nada. En cuestión de momentos, bajo el control de Juan Carlos, un ejército de zombies tomó forma. Con un repentino cierre de puño, su cuerpo se transformó en su segunda forma. De inmediato, los zombies cobraron vida. Sus ojos ardían con hambre. Entre ellos se alzaban colosales monstruosidades, algunas de más de 10 metros de altura. Se trepaban por los edificios circundantes, esperando solo la orden de Juan Carlos para descender sobre los humanos. Mientras tanto, Alejandro estaba sentado en clase, estudiando diligentemente, completamente ajeno al peligro que se acercaba. Al mismo tiempo, un hombre en un traje de negocios elegante apareció en las puertas de la escuela. Inhaló profundamente, disfrutando del aire de libertad afuera. Luego, sin previo aviso, trozos de carne se deslizaron de su rostro. Con pánico, presionó la piel en descomposición de regreso en su lugar con su mano, murmurando para sí mismo: casi me delato. Esta debería ser la escuela que mencionó Lord Hay. Este hombre no era otro que el llamado zombie novato,
uno de los raros no muertos con plena conciencia. Arrodillándose preguntó respetuosamente: Lord Hay, ¿qué desea que haga? Diego le arrojó un montón de archivos a los pies y ordenó fríamente: ve y devora a cada humano en esta academia. La misma academia donde Alejandro estaba estudiando. Los ojos del zombi brillaron con deleite. ¿Mi primera misión es un banquete así? Perfecto. Desprecio a los humanos más. Desde el momento en que pudo recordar, había soportado un tormento interminable bajo la experimentación humana. Había jurado hace mucho recuperar todo lo que le habían robado, aniquilar a la humanidad y a sus descendientes por completo. Sin embargo, la inquietud se apoderó de sus pensamientos. Es extraño, ni el combate más fuerte puede matarme. Entonces, ¿por qué Lord Hay me asignó tantos refuerzos? Esta pequeña academia debería ser una presa fácil, a menos que haya algo peligroso dentro. Aunque confiado en su fuerza, la precaución prevaleció. Mejor explorar primero. Silenciosamente se deslizó en la oficina del director usando una máscara de amabilidad. Fingió cortesía. Disculpe, señor, podría necesitar su ayuda con algo. Mientras tanto, del lado de Alejandro, su excelencia académica le había valido la aprobación especial de la Oficina de Educación para presentar un examen acelerado. Si obtenía una puntuación perfecta, se le permitiría el ingreso anticipado a la universidad. Alejandro V regresó a su asiento, emocionado de tener el examen en la mano. Mientras termine esta prueba, finalmente entraré a la universidad, pensó para sí. Pero en ese momento, los altavoces de la escuela estallaron en vida. Un mensaje ordenó a todos los estudiantes reunirse de inmediato en el gimnasio interior. Aunque reacio a dejar de lado su examen, Alejandro V no tuvo más remedio que seguir el anuncio. En el escenario, el director aclaró su garganta y anunció: debido a circunstancias especiales, se ha asignado un nuevo estudiante a nuestra academia. Por favor, denle la bienvenida a Miguel. El director lanzó una mirada nerviosa a Miguel. Él subió al escenario y comenzó una lenta y deliberada autointroducción. Los murmullos se desataron entre la multitud. ¿En serio? ¿Ya estamos en la secundaria y alguien aún se está transfiriendo? En ese momento, Alejandro fue empujado hacia adelante por un grupo de matones, quedando justo en la primera fila. La mirada de Miguel se fijó inmediatamente en él. Así que eso es. La misión de Lord Hay nunca iba a ser simple. Ya hay otro de los nuestros aquí, lo que significa que esta escuela debe ser su territorio. Estos humanos son ganado. Menos mal que no entré a lo loco. Eso habría sido grosero. Decidiendo que no había necesidad de conflicto por ahora, Miguel optó por observar en silencio. Los primeros días de Alejandro se convirtieron en semanas, y pronto había pasado un mes entero. Durante ese tiempo, la vida de Alejandro giró en torno a solo dos cosas: estudiar y caminar hacia su próxima sesión de estudio. Miguel estaba completamente desconcertado. ¿Este tipo nunca se alimenta? No me digas que estudiar es su sustituto de comida. Y esa cara suya, grita Blanco fácil. ¿Qué tipo de zombie se ve así? Pero justo cuando Miguel resolvió seguir observando, el matón rubio y sus secuaces se acercaron, buscando pelear con el nuevo transferido. El matón rubio le dio una palmada a Miguel en el hombro y se burló. Nuevo, te he visto merodeando todos los días. Ven conmigo, tengo algo que decirte. Ya de mal humor, Miguel se animó al verlo. Momentos después, los gritos resonaron desde la azotea de la escuela. Por suerte para ellos, Miguel solo asustó a los matones. No se comió a los tres idiotas. Se rió en voz baja. Deberías estar agradecido de que esto no es mi territorio. No soy exigente con la comida. Pero si comiera presa de su territorio, imagino que se enojaría. Con eso, golpeó al matón rubio, haciendo que volaran sus dientes frontales, luego se dio la vuelta. Es hora de que muestre mis cartas a Alejandro. Con tantos humanos en esta academia, debería darme una parte. A la mañana siguiente, Alejandro estaba sentado en clase, concentrado en sus estudios. Una compañera tímida se acercó, sosteniendo algo en la mano. Esto es ungüento para cortaduras. Ayudará a que tus heridas sanen más rápido. Y este spray pimienta la próxima vez que intenten acosarte. Solo rocíalo en sus ojos. Con eso, extendió la mano y acarició suavemente la cabeza de Alejandro. Luego, salió rápidamente del aula. Mirando hacia ella, Alejandro quedó completamente desconcertado por el extraño gesto. Mientras tanto, Fernanda allí estaba asomándose en secreto desde fuera de la puerta. También había venido a darle medicina a Alejandro. Observando la escena, infló sus mejillas con molestia, murmurando: estúpido Alejandro. Supongo que me preocupé sin razón. Justo entonces se cruzó con Miguel cuando llegó para ver a Alejandro. El aroma que emanaba de él llamó inmediatamente la atención de Fernanda Yu. Miguel abrió la puerta del aula de un golpe. Los estudiantes se quedaron boquiabiertos, susurrando. ¿Escucharon? Ese nuevo chico derribó al matón de la escuela ayer. ¿Está aquí para molestarlo también? Miguel se acercó directamente al escritorio de Alejandro.
se sentó a su lado y dijo sin rodeos: Hermano, me viste en el momento en que puse un pie en esta escuela, ¿verdad? Sé que este es tu territorio. ¿Qué tal si lo dividimos 70 hasta 30? Tú te quedas con 70. Cuando Alejandro no respondió, Miguel continuó: Está bien, entonces 80 hasta 20. Aún sin respuesta, Miguel quedó boquiabierto. No puede ser, hermano. ¿Me estás diciendo que ni siquiera me darás parte? Mira esta escuela llena de humanos. ¿Realmente puedes consumirlos todos tú solo? Los estudiantes cercanos observaron a Miguel rebajarse así, completamente desconcertados, incapaces de entender de qué estaban hablando los dos. Cuando Alejandro permaneció en silencio, Miguel intentó de nuevo. Está bien. ¿Qué tal esto? Solo comeré lo que dejes atrás. La parte superior de las chicas es tuya. La parte inferior es mía. ¿Trato? Alejandro aún no respondió. La expresión de Miguel se torció en furia. He bajado tanto y aún no aceptas, chico. ¿Me estás menospreciando? Justo cuando Alejandro estaba a punto de murmurar: Lo que quieras no tiene nada que ver conmigo, Fernanda irrumpió en el aula gritando: Alejandro, aléjate de él. En el mismo instante, una lanza brilló desde su mano. Miguel ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que atravesara su pecho, atravesando la pared del aula y clavándolo en el césped verde brillante del campo de fútbol afuera. Alejandro V se congeló en shock ante el giro repentino de los acontecimientos. Los otros estudiantes gritaron aterrorizados. Fernanda avanzó, llamándolos: Es peligroso aquí. Todos, busquen seguridad. De pie ante la pared destrozada, sus ojos fijos en el cuerpo de Miguel, otro arma apareció en su mano mientras gruñía: ¿Me tomas por tonta o ciega? A esas palabras, Miguel dejó caer toda pretensión. Entonces no me conteneré. Fernanda saltó al campo, aterrizando con un fuerte golpe. Rápidamente hizo señales a los estudiantes para que se dispersaran, gritando: ¡Es un zombi! No había pasado mucho tiempo desde que las palabras salieron de su boca cuando un estruendo resonante estalló del cuerpo de Miguel. Su figura se hinchó grotescamente, los músculos retorciéndose. Momentos después, grotescos zombis comenzaron a desgarrarse de él. En un abrir y cerrar de ojos, el campo estaba lleno de abominaciones de todo tipo. Al mismo tiempo, bandadas de zombis voladores inundaron desde fuera del campus. Con la invocación completa, Miguel rugió su orden: Aíslen el área y capturen a cada humano vivo. Mientras los humanos huían en pánico, Miguel rodó los hombros con una escalofriante sonrisa. Pretender durante todo un mes fue agotador. Se siente bien finalmente ser yo mismo de nuevo. Fernanda activó de inmediato su armadura. El traje de nanotecnología se extendió por su cuerpo en un destello de luz. Pero Miguel no mostró miedo. ¿Realmente pensaste que los humanos son los únicos que pueden jugar con juguetes así? Con un desgarrador desgarrón, rasgó su camisa. Los ojos de Fernanda se abrieron en shock. Sujetado a su cintura, había un antiguo dispositivo de transformación. A medida que se activaba, energía oscura brilló, y en momentos, un exoesqueleto de nanotecnología de bordes afilados envolvió su cuerpo. Este era el mismo proyecto en el que su padre había estado trabajando. La multitud que huía notó la conmoción, deteniéndose en seco para mirar hacia atrás. Y lo que vieron los dejó sin palabras. No puede ser. ¿Cómo puede un zombie estar usando armadura de nanotecnología hecha por humanos? Miguel sonrió, burlándose de ella. La señorita Fernanda debería agradecer a tu padre. Él es la razón por la que puedo manejar este poder. Al escuchar esas palabras, un recuerdo de su infancia brilló en la mente de Fernanda. Su expresión se congeló en incredulidad. Tu nombre es Miguel. ¿Eres el zombi del antiguo laboratorio de mi padre? Miguel rugió de furia. Así es. Fui uno de los primeros sujetos de prueba. Y ustedes los humanos me esterilizaron. La crueldad de tu familia está grabada en mí para siempre. Hoy saldaré cada cuenta, viejas y nuevas. Fernanda se colocó en una postura de combate, sus ojos afilados. Suficiente charla. Ven y atrápame. Miguel se lanzó hacia adelante, su puño cortando el aire como un proyectil. Fernanda reaccionó al instante, agachándose para esquivarlo. Balanceó su enorme espada en represalia, pero él se deslizó fácilmente, rodeándola por detrás. Se dio la vuelta bruscamente, solo para ser atrapada por una brutal patada en el estómago. El impacto la lanzó hacia el cielo, a 100 metros de altura. Miguel se agachó, los músculos tensándose. Luego explotó hacia arriba, elevándose por encima de ella. Humanos sucios, ¿tienen idea de cuánto he sufrido todos estos años? Te devolveré el dolor 1000 veces. Con un rugido estruendoso, su puño se estrelló hacia abajo, aplastando a Fernanda contra el suelo. El campo estalló, la tierra fracturándose y separándose como vidrio roto. Mientras tanto, al otro lado del campus, una chica estaba a punto de ser destrozada por un zombi. En el último segundo, un palo de madera golpeó la cara de la criatura. Eran los delincuentes, Rubio y su equipo. No subestimes al escuadrón de basura. Maldita sea. Rubio ladró.
ordenando a sus chicos que escoltaran a los demás a través de la puerta trasera. Pero una chica gritó desesperadamente: Alejandro todavía está en el aula. Está terminando su examen. Rubio se congeló, atónito. ¿Estás bromeando? ¿Ese idiota está haciendo tarea ahora? Olvídalo. Luego captó la mirada suplicante en sus ojos, una mirada que rogaba por un salvador. Su resolución se quebró. Maldita sea, somos compañeros de clase. No podemos dejarlo atrás. En otro lugar, Fernanda se tambaleó después de recibir dos devastadores golpes de Miguel. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Qué tipo de poder es este? Puede usar esa armadura en sobrecarga infinita. De repente, las palabras de su padre de la infancia resonaron en sus oídos. La armadura de nanotecnología es el legado de nuestra familia. Cuanto mayor es el poder, mayor es la carga. Para superar tus límites sin romperte, debes tener una convicción inquebrantable. El traje responde a la fuerza de voluntad. Apretando los puños, Fernanda se levantó. Arcos azules de relámpagos surgieron a través de su armadura mientras su salida de energía superaba los límites de seguridad, fijándose en un objetivo: destruir a Miguel. Rompió su propio límite, desatando un poder sin precedentes. En un borrón disparó hacia adelante, agarrando su cara con un agarre de hierro. Luego, un salvaje golpe de codo lo hizo caer al suelo. El impacto resonó como una explosión, todo el campo agrietándose en una telaraña de fracturas. Mientras tanto, dentro del aula, Alejandro acababa de terminar su examen de ingreso a la universidad. ¡Ja, ja! Finalmente terminado. La universidad, allá voy. Apenas había guardado el papel cuando Rubio irrumpió jadeando. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, Rubio lo agarró y salió corriendo. ¿Estás haciendo tarea en serio? Si no fuera por esa chica rogándome, te habría dejado morir. Al ver a Rubio correr con todo lo que tenía, Alejandro pensó de repente: quizás no era tan malo después de todo. Pero tan pronto como salieron del aula, la batalla entre Fernanda y Miguel ya había estallado en el área. Los dos estaban atrapados en un choque de iguales, los golpes sacudiendo las mismas paredes a su alrededor. Justo entonces, uno de los secuaces de Rubio gritó: la puerta trasera no se abrirá. El maldito director reforzó las paredes a 10 metros de altura con 100,000 voltios de electricidad. Tócalo y quedas frito. Ese viejo bastardo, Rubio maldijo, pateando inútilmente la puerta. Alejandro dio un paso adelante. Déjame intentar. En segundos, rompió el código del candado digital. Anula el sistema, cortando la energía y abriendo la puerta. Los vítores estallaron del grupo. Rubio le dio una palmada en la espalda. Parece que los libros realmente son útiles en momentos como este. Si logramos salir con vida, juro que nunca más te acosaré. Alejandro solo suspiró, completamente sin palabras, pero en el momento en que salieron, la alegría se convirtió en pavor. Su camino hacia adelante los congeló en sus lugares. Un coloso zombie en pie guardaba, comandando una horda que bloqueaba el intento de rescate del ejército humano. De vuelta en el campo de batalla, Miguel se burló de Fernanda. Esta zona está sellada. ¿Pensaste que podrías retrasarme y dejar escapar a los estudiantes? Tonto, mira detrás de ti. Fernanda giró la cabeza, solo para ver a cada estudiante rodeado por los no muertos. Incluso Alejandro y Rubio habían sido forzados a regresar dentro. Sus dientes se apretaron. No puedo perder, tiene que haber otra manera. Elevándose en el aire, convocó todo el poder de su armadura. Un arsenal de armas radiantes se materializó a su alrededor en una tormenta de luz. Los libros de texto eran claros. La debilidad de un zombi radica en su cabeza. Si la cortas, la criatura no es más que un cadáver. Con eso en mente, Fernanda se fijó en el cráneo de Miguel. Pero él solo sonrió y se lanzó hacia ella. ¿Intentar tomar mi cabeza? Estás muy fuera de tu liga. Su puño retumbó hacia ella. Ella apenas esquivó a tiempo. Si hubiera conectado, la habría aplastado. La onda de choque sola lanzó a los estudiantes cercanos por el gimnasio como muñecos de trapo. La mochila escolar de Alejandro se atrapó en la explosión, lanzándose alto en el aire. Sin pensar, corrió tras ella. Sus preciosos papeles de examen estaban dentro. Rubio extendió la mano para detenerlo, pero ya era demasiado tarde. El aura de Miguel se desató, la energía enrollándose cada vez más. Luego, ¡boom!, su poder explotó por completo. Las armas que Fernanda había convocado se hicieron añicos bajo la fuerza, rompiendo un visor. Una de las espadas giró fuera de curso, cortando directamente la mochila de Alejandro y sus papeles de examen por la mitad. En el mismo arco, la espada seccionó limpiamente la cabeza de Alejandro. Una chica gritó cubriéndose los ojos con ambas manos. Incluso Rubio y su pandilla se congelaron, horror grabado en sus rostros. Las pupilas de Fernanda se dilataron al ver su cabeza rodar por el suelo, su mente rehusándose a aceptar lo que estaba viendo. Se preparó para un último ataque desesperado cuando Miguel miró, riéndose. Ups, fuego, amigo. Mi mal hermano. Miguel echó la cabeza hacia atrás y se rió. Jaja, la variable inestable se ha ido. Ahora puedo finalmente liberarme.
Rubio y su equipo giraron instintivamente hacia donde había caído Alejandro, y al segundo siguiente, sus ojos casi se salieron de sus órbitas. Alejandro se acercaba a ellos, sosteniendo su propia cabeza seccionada por el cabello. Plantó un pie en la cara de Rubio y se burló. ¿No amabas acosarme antes? ¿Qué pasa? ¿Demasiado asustado ahora? Con eso le dio una patada a Rubio a través de la habitación como si fuera un balón de fútbol. Los estudiantes a su alrededor gritaron, ¡Fantasma! ¡Fantasma! Y huyeron en todas direcciones. Fernanda se dio la vuelta ante el alboroto, congelándose en shock al ver a Alejandro V, sin cabeza avanzando. Miguel siguió su mirada y casi se orina. No puede ser. Esto es una locura. Pero en lugar de cargar contra él, la atención de Alejandro estaba fija en otra parte. Sus ojos se fijaron en los restos destrozados de sus papeles de examen. El corazón de Miguel se hundió. Levantó las manos. Oye, fue un accidente. Juro que no lo hice a propósito. Demasiado tarde. Alejandro V de repente balanceó su propia cabeza como una masa. ¡Ush! La lanzó como un proyectil directo a Miguel. El zombi apenas tuvo tiempo de parpadear. ¡Crunch! El cráneo se estrelló contra su pecho, la pura fuerza lanzándolo 1 kilómetro por el aire antes de que cayera como artillería. Los estudiantes se quedaron congelados, con la mandíbula caída. Usó su propia cabeza como arma. Esto es brutal. ¿Es realmente el mismo nerd Alejandro que conocíamos? Rubio estaba en el suelo, llorando por su madre, completamente roto. Una chica temblando susurró a Alejandro. Alejandro, te di medicina antes, ¿recuerdas? Pero él la ignoró. Con una repentina agachada, el suelo bajo él se agrietó. En el siguiente instante, se lanzó hacia adelante como un misil. ¡Wush! La onda de choque lanzó a los estudiantes por el aire. Desde la azotea, Juan Carlos sonrió. No está mal, ese estallido de poder es impresionante. Miguel, aún dando vueltas por el cielo, apenas recuperó el equilibrio. Mirando hacia la cabeza voladora, gritó, con pánico en su voz, ¿qué demonios eres? Pero el cuerpo de Alejandro ya había alcanzado. Agarró su cabeza seccionada en el aire, giró hacia adelante y aterrizó justo encima de Miguel. Espera. Hermano, escúchame, suplicó el primer oficial Gigi. Su única respuesta fue una risa escalofriante y asesina. Gruñendo, Miguel rugió de vuelta. No me empujes demasiado. ¿Crees que simplemente aceptaré esto? Alejandro balanceó su propio cráneo como un martillo, estrellándolo contra el pecho de Miguel. Un destello verde deslumbrante estalló mientras Miguel caía hacia abajo. En el suelo, tanto soldados como zombies se congelaron, todos los ojos fijos en la escena. Los civiles gritaron, dispersándose en puro terror. ¡Boom! Alejandro V aterrizó primero, la onda de choque desgarrando fisuras en la tierra. Antes de que Miguel siquiera tocara el suelo, Alejandro volvió a lanzar su cabeza. El golpe impactó, lanzando a Miguel de regreso al cielo. ¡Crash! Se estrelló directamente contra un rascacielos, lloviendo vidrio y concreto en torrentes. Justo cuando Alejandro estaba a punto de dar caza, los zombis circundantes se abalanzaron, encerrándolo por todos lados a la orden de la bestia cadáver que se alzaba. La horda avanzó como una ola de marea. Los ojos de Alejandro se entornaron. Se dio la vuelta bruscamente, luego rugió un sonido que partió el mismo cielo. La onda de choque fue devastadora. Los zombies se vaporizaron instantáneamente en cenizas. Incluso los humanos cercanos fueron lanzados por los aires, la sangre brotando de sus oídos y narices. Con un resoplido frío, Alejandro V se agachó. ¡Boom! Se lanzó hacia arriba como un proyectil viviente. Retomando su persecución de Miguel, los soldados en el suelo miraban atónitos la figura que se elevaba con su propia cabeza seccionada en la mano. Uno de ellos tartamudeó, director. Hay un hombre volando con su propia cabeza. Está destrozando a los zombies en el cielo. Alejandro alcanzó a Miguel una vez más. Balanceó su cabeza como un arma, golpeándola brutalmente contra su enemigo. Miguel aulló, completamente impotente, lanzado como un muñeco de trapo. Diego frunció el ceño, murmurando a Juan Carlos. Rey, ese no durará mucho más. Juan Carlos solo se burló. ¿Así que el mocoso tiene inmortalidad? Eso lo hace mucho más interesante. Mientras tanto, con Alejandro despejando el campo de batalla, el ejército humano finalmente irrumpió en el campus y comenzó su rescate. Mientras una compañera apoyaba a Fernanda hacia la salida, ¡boom! Algo masivo se estrelló desde arriba. Era Miguel, nuevamente lanzado al suelo por Alejandro. Momentos después, Alejandro aterrizó con un temblor estruendoso, las grietas extendiéndose en la tierra. La imagen de él congeló a todos en terror. Diego escribía frenéticamente informando a Juan Carlos. Mi rey, las lecturas de este son casi perfectas. Su índice de deformidad es impecable, exactamente lo que imaginaste. Con un rugido que hacía temblar los huesos, completó su metamorfosis en el verdadero Alejandro. Fernanda jadeó, con los ojos bien abiertos. No mames,
Ese zombi bajito de antes eras realmente tú. Desde lejos, el golpeado Miguel croó débilmente. Ya me disculpé por destrozar tu examen. Dijiste que los estudiantes eran míos. ¿Por qué me atacas? Alejandro se burló, con la voz empapada de burla. ¿Cuándo te prometí eso? Todos son míos. Si no lo recuerdo, entonces nunca lo dije. La furia de Miguel explotó. Mentiroso sinvergüenza. Una vergüenza para los zombis. Eres tan vil como los humanos mismos. Rugió, tambaleándose para erguirse. No creas que te tengo miedo. El aire chisporroteaba con intención asesina mientras los dos se preparaban para chocar de nuevo. A un lado, Fernanda y sus compañeros se acercaron a la salida, temblando. La aterradora idea les golpeó. Alejandro podría ser incluso más aterrador que Miguel. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de alcanzar las puertas de la academia, un rugido atronador partió el aire. Una enorme roca se precipitó del cielo. Crash. Se estrelló contra la entrada, sellando su única escapatoria. El pánico se extendió como un incendio, la esperanza drenándose de sus rostros y dejando solo terror. Luego, una sombra se cernió sobre ellos. Alejandro dio un paso adelante, sus labios curvándose en una sonrisa sádica. No dije, gruñó, que todos ustedes me pertenecen, sin mi permiso nadie sola. En segundos, destrozó el código de la cerradura digital, anulando el sistema, cortando la energía y abriendo la puerta. Los vítores estallaron del grupo. Rubio le dio una palmadita en la espalda. Los libros de visitas realmente son útiles en momentos como este. Si logramos salir con vida, juro que nunca más te acosaré. Alejandro solo suspiró, completamente sin palabras, pero en el momento en que salieron corriendo, la euforia se convirtió en terror. Su camino hacia adelante los congeló en sus lugares. Un coloso zombi de gran altura estaba de guardia. Comandando una horda, bloqueó el intento de rescate del ejército humano. De vuelta en el campo de batalla, Miguel se burló de Fernanda. Esta zona está sellada. ¿Pensaste que podías retrasarme y dejar escapar a los estudiantes? Tonto. Mira detrás de ti. Fernanda giró la cabeza solo para ver a cada estudiante rodeado por los no muertos. Incluso Alejandro y Rubio habían sido forzados a regresar adentro. Sus dientes se apretaron. No puedo perder. Tiene que haber otra forma. Elevándose en el aire, convocó todo el poder de su armadura. Un arsenal de armas radiantes se materializó a su alrededor en una tormenta de luz. Los libros de texto eran claros. La debilidad de un zombi radica en su cabeza. Córtala. Y la criatura no será más que un cadáver. Con eso en mente, Fernanda se enfocó en el cráneo de Miguel, pero él solo sonrió y se lanzó hacia ella. ¿Intentarás quitarme la cabeza? Estás muy fuera de tu liga. Su puño retumbó hacia ella. Apenas logró esquivarlo a tiempo. Si hubiera conectado, la habría aplastado. La onda de choque sola lanzó a los estudiantes cercanos por el gimnasio como muñecos de trapo. La mochila escolar de Alejandro fue atrapada en la explosión, lanzada alto al aire. Sin pensar, corrió tras ella. Sus preciosos exámenes estaban dentro. Rubio extendió la mano para detenerlo, pero ya era demasiado tarde. El aura de Miguel se disparó, la energía enrollándose más y más. Luego, ¡boom! Su poder estalló por completo. Las armas que Fernanda había convocado se hicieron añicos bajo la fuerza, atravesando un visor. Una hoja se desvió de su curso, cortando directamente la mochila de Alejandro y sus exámenes en dos. En el mismo arco, la hoja cortó limpiamente la cabeza de Alejandro. Una chica gritó, cubriéndose los ojos con ambas manos. Incluso Rubio y su pandilla se congelaron, el horror grabado en sus rostros. Las pupilas de Fernanda se dilataron mientras veía su cabeza rodar por el suelo, su mente negándose a aceptar lo que estaba viendo. Se preparó para un último ataque desesperado cuando Miguel miró hacia ella riendo. «Ups, fuego, amigo. Lo siento, hermano». Miguel echó la cabeza hacia atrás y se rió. La variable inestable se ha ido. Ahora finalmente puedo relajarme. Rubio y su equipo se volvieron instintivamente hacia donde Alejandro había caído, y al siguiente segundo sus ojos casi se salieron de sus órbitas. Alejandro se acercaba a ellos, sosteniendo su propia cabeza decapitada por el cabello. Plantó un pie en la cara de Rubio y se burló. ¿No te encantaba acosarme antes? ¿Qué pasa? ¿Demasiado asustado ahora? Con eso, pateó a Rubio al otro lado de la habitación como si fuera un balón. Los estudiantes a su alrededor gritaron, «¡Fantasma! ¡Fantasma!» y salieron corriendo en todas direcciones. Fernanda giró al oír el alboroto, congelándose en shock al ver a Alejandro sin cabeza avanzando. Miguel siguió su mirada y casi se orinó. «¡No puede ser! ¡Esto es una locura!» Pero en lugar de cargar contra él, la atención de Alejandro estaba fija en otro lado. Sus ojos se centraron en los restos destrozados de sus exámenes. El corazón de Miguel se hundió. Levantó las manos. «Oye, fue un accidente. Juro que no lo hice a propósito. Demasiado tarde». Alejandro de repente balanceó su propia cabeza como un mazo. «Ush».
La lanzó como un cañón directamente hacia Miguel. El zombi apenas tuvo tiempo de parpadear. ¡Crunch! El cráneo se estrelló contra su pecho, la pura fuerza lanzándolo 1 kilómetro por el aire antes de que cayera como artillería. Los estudiantes quedaron congelados, con las mandíbulas colgando. Usó su propia cabeza como arma. Esto es brutal. ¿Es realmente el mismo Alejandro Nerd que conocíamos? Rubio estaba en el suelo, llorando por su mamá, completamente destrozado. Una chica, temblando, susurró a Alejandro: Alejandro, te di medicina antes, ¿recuerdas? Pero él la ignoró. Con una repentina flexión, el suelo debajo de él se agrietó. En el siguiente instante, se lanzó hacia adelante como un misil. ¡Ush! La onda de choque lanzó a los estudiantes por el aire. Desde el techo, Juan Carlos sonrió. No está mal. Ese estallido de poder es impresionante. Miguel, aún dando vueltas por el cielo, apenas recuperó el equilibrio, mirando la cabeza voladora. Gritó, con pánico en su voz: ¿Qué carajo eres? Pero el cuerpo de Alejandro ya lo había alcanzado. Atrapó su cabeza decapitada en el aire, dio un salto hacia adelante y aterrizó justo sobre Miguel. Espera, hermano. Escúchame, suplicó el primer oficial Gigi. Su única respuesta fue una risa escalofriante y asesina. Gruñendo, Miguel rugió de vuelta: No me empujes demasiado. ¿Crees que solo me quedaré de brazos cruzados? Alejandro balanceó su propio cráneo como un martillo, estrellándolo contra el pecho de Miguel. Un destello verde deslumbrante estalló mientras Miguel caía hacia abajo. En el suelo, tanto soldados como zombies se congelaron, todos los ojos fijos en la escena. Los civiles gritaron, dispersándose en puro terror. ¡Boom! Alejandro aterrizó primero, la onda de choque desgarrando fisuras a través de la tierra. Antes de que Miguel tocara el suelo, Alejandro lanzó su cabeza nuevamente. El golpe impactó, enviando a Miguel volando de regreso al cielo. ¡Crash! Se estrelló directamente contra un rascacielos, lluvia de vidrio y concreto cayendo en torrentes. Justo cuando Alejandro estaba a punto de perseguirlo, los zombis circundantes se abalanzaron, cerrándolo por todos lados a la orden de la bestia cadáver imponente. La horda se lanzó como una ola gigante. Los ojos de Alejandro se entrecerraron. Giró bruscamente. Luego rugió, un sonido que rasgó el propio cielo. La onda de choque fue devastadora. Los zombies instantáneamente se convirtieron en cenizas. Incluso los humanos cercanos fueron lanzados hacia atrás, sangre salpicando de sus oídos y narices. Con un resoplido frío, Alejandro se agachó. ¡Bum! Se lanzó hacia arriba como un proyectil viviente, reanudando su persecución de Miguel. Los soldados en el suelo miraron atónitos la figura que volaba con su propia cabeza en la mano. Uno de ellos tartamudeó en su calma: Director, hay un hombre volando con su propia cabeza. Está destrozando a los zombies en el cielo. Alejandro alcanzó a Miguel una vez más. Balanceó su cabeza como un arma, estrellándola brutalmente contra su enemigo. Miguel aulló, completamente impotente, lanzado como un muñeco de trapo. Diego frunció el ceño murmurando a Juan Carlos: Rey, ese no durará mucho más. Juan Carlos solo se burló. ¿Así que el mocoso tiene inmortalidad? Eso lo hace mucho más interesante. Mientras tanto, con Alejandro despejando el campo de batalla, el ejército humano finalmente irrumpió en el campus y comenzó su rescate. Mientras una compañera ayudaba a Fernanda hacia la salida, ¡boom! Algo masivo se estrelló desde arriba. Era Miguel, una vez más lanzado al suelo por Alejandro. Momentos después, el propio Alejandro aterrizó con un temblor atronador, grietas extendiéndose por la tierra. La vista de él congeló a todos en terror. Diego escribió frenéticamente, informando a Juan Carlos: Mi rey, las lecturas de este son casi perfectas. Su índice de deformidad es impecable, exactamente lo que imaginaste. Sus ataques físicos desafían la lógica. Si madura sin control, una vez que llegue a la rebelión, la sociedad humana podría colapsar. Hizo una pausa, luego agregó: aunque una última característica permanece sin probar en el campo. Alejandro se volvió a colocar su propia cabeza decapitada, bajo las miradas horrorizadas de soldados y sobrevivientes por igual. Su cabello se retorcía, sus músculos se movían y se endurecían. Con un rugido que hacía temblar los huesos, completó su metamorfosis en el verdadero Alejandro. Fernanda jadeó, con los ojos bien abiertos. No mames. Ese zombi bajito de antes eras realmente tú. Desde lejos, el golpeado Miguel croó débilmente: Ya me disculpé por destrozar tu examen. Dijiste que los estudiantes eran míos. ¿Por qué atacarme? Alejandro se burló, su voz goteando desprecio. ¿Cuándo te prometí eso? Son todos míos. Si no lo recuerdo, entonces nunca lo dije. La furia de Miguel explotó. Mentiroso sinvergüenza, una vergüenza para los zombies. Eres tan vile como los mismos humanos, rugió.
tambaleándose hacia arriba. No pienses que te tengo miedo. El aire chisporroteó con intención asesina mientras los dos se preparaban para chocar de nuevo. A un lado, Fernanda y sus compañeros se acercaron a la salida, temblando ante el escalofriante pensamiento que les golpeaba. Alejandro podría ser incluso más aterrador que Miguel. Pero justo cuando estaban a punto de alcanzar las puertas de la academia, un estruendoso soplido rasgó el aire. Una enorme roca se precipitó del cielo. Crash se estrelló contra la entrada, sellando su única vía de escape. El pánico se propagó como un incendio, la esperanza drenándose de sus rostros y dejando solo temor. Entonces una sombra se cernió detrás de ellos. Alejandro dio un paso adelante. Sus labios se curvaron en una sonrisa sádica. No lo dije, gruñó.